Bueno, muy buenos días a todos. Quiero comenzar con el agradecimiento a Fasecolda, a Roberto y el saludo a todos y a los compañeros de mesa. Yo me voy a tomar en serio mi papel de telonero. De alguna manera todos estamos esperando, hay una tensión dramática a ver cómo va a responder el ministro de Hacienda y no quiero aplazar mucho ese momento, esperado por todos. Quiero hacer un ejercicio medianamente distinto a lo que se ha dicho aquí, que nos imaginemos a la Colombia en el año 2020 o si se quiere Santiago en el año 2019 y pensemos cuáles son esos riesgos y voy a señalar tres. Hay un primer punto interesante en esta coyuntura de la economía mundial y es que tenemos dos escenarios muy distintos de lo que le puede pasar a Colombia, en particular del cual puede ser el contexto externo. Hay uno que es el más probable y el que estaba implícito, creo yo, en la presentación de Roberto y también en la presentación del presidente Gaviria, y es, si se quiere, un escenario que extrapola las condiciones actuales y es un escenario relativamente optimista sobre lo que va a pasar en el mundo en la próxima década. Y ese escenario supone de alguna manera que la década perdida del mundo desarrollado, de lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que está pasando en Europa, no va a afectar al resto del mundo. Hay, como se dice hoy en día, cierto desacoplamiento. Entonces podemos intuir o predecir que vamos a tener precios altos, relativamente altos, de las materias primas y flujos de capital, tanto en la forma de inversión extranjera directa como en la forma de inversión de portafolio llegando al país en la próxima década. Existe, sin embargo, un escenario distinto, un escenario en el cual hay una crisis global, el desacoplamiento termina y hay una caída sustancial significativa en los precios de las materias primas y en los flujos de inversión extranjera, en los flujos de capital hacia el país. No sé qué tan probable sea este escenario, pero me encontré el día de ayer con uno de estos Casandras, predictores del desastre, Michael Pettis, que es una de estas personas que lleva insistiendo hace mucho tiempo que los balances globales van a llevar la economía a un derrumbe grande, y dice cosas como estas: las economías emergentes no se han desacoplado, simplemente en el mundo hoy en día hay un aplazamiento de ese contagio inevitable de la crisis en el mundo desarrollado a la crisis en el mundo de desarrollo. Y dice que apenas la liquidez que está artificialmente flotando por el mundo se acabe, el contagio va a ser inevitable. Y predice una caída en el consumo de China a tasas como las que hay aquí expuestas del 3%, y predice, por lo tanto, a partir del año 2014-2015, una crisis global, no solamente de una magnitud muy grande, sino también prolongada. Ese escenario está ahí, no es el más probable, pero yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Yo lo que voy a hacer es, de estos dos escenarios, voy a escoger el más probable, que es el escenario A, y voy a tratar de plantear 3, 4 riesgos de lo que le puede pasar a la economía colombiana, pensando ya en una perspectiva un poco más de mediano plazo, trascendiendo el plan de desarrollo del escenario del 2014, y vuelvo y repito, ubicándonos en el año 2019, 2020, alguna cosa por el estilo. Antes de plantear, dijéramos, los 3 riesgos principales, en mi opinión, hay un riesgo de corto plazo que el ministro conoce bien, y es un riesgo de que la expansión del crédito y del consumo que estamos presenciando en el último año comience a ser insostenible. Miren que esta grafiquita es interesante. Por primera vez en un tiempo grande, en la última década, la línea azul, que es la línea del consumo, comienza a crecer de manera sistemática y sostenida por encima de la línea roja, que es la línea del producto. Eso puede funcionar así por un tiempo. Ustedes saben bien lo que está pasando en esta economía. Miren el crecimiento, estos son datos del DANE revelados el día de ayer, el crecimiento de las ventas de las grandes superficies y de vehículos con tasas superiores en muchos casos al 40-50%, eso solo puede durar por un tiempo, y si artificialmente nos montamos en una expansión del crédito de consumo que lleve esto más allá de lo sostenible, allá hay un riesgo, pero no quiero insistir mucho en eso. Quiero hablar de los riesgos de mediano plazo. Y hay un primer riesgo que ya se está materializando y tiene que ver con la transformación estructural de la economía colombiana que se está comenzando a dar y podría consolidarse en esta próxima década. Uno podría pensar en un sector minero en expansión, la agricultura, la locomotora de la agricultura, como bien dijo el presidente Gaviria, ya les voy a mostrar una gráfica que es impresionante, sigue varada, la industria sigue perdiendo participación en el producto, y vamos a tener un sector que es el sector de servicios, que crece de manera más o menos mecánica, artificial podríamos decir,
y absorbe buena parte del crecimiento del empleo en sectores muy poco productivos. Y podríamos tener entonces una transformación estructural al revés, en la cual el empleo se mueve de sectores más productivos a sectores menos productivos. Yo lo llamo aquí como, o lo he llamado en otros escenarios, el anti-Lewis. Arthur Lewis, que fue Premio Nobel de Economía, de alguna manera presentó una visión optimista de América Latina en la última, dijéramos, hace una generación, un poquito más, cuando aquí en estas economías se estaba comenzando a dar una transformación estructural de los sectores agrícolas a los sectores manufactureros. Hoy en día, de alguna manera, estamos observando lo contrario. La industria no genera empleo y el empleo se refugia en esa canasta de la basura, que es el sector de servicios de muy poca productividad, de poca innovación y de tamaños de empresa subóptimos, muy pequeños. Y quiero, para de alguna manera motivar este escenario, mostrarles 2 o 3 grafiquitas que creo yo son representativas. Miremos la primera. Este es el caso de Brasil, donde hemos tenido un crecimiento más balanceado. Utilizo su metáfora, ministro, de las locomotoras, y aquí ven la locomotora minera y la locomotora agrícola en Brasil, cómo han crecido de la mano en la última década. Y miren el caso colombiano, que es, yo creo que bastante representativo. Esta es la locomotora minera, 1000 es en el año 2004, y esta es la locomotora agrícola que, sobra decirlo, está varada, no despega. El diagnóstico es difícil, el presidente Gaviria dio unas puntadas al respecto, y yo he estudiado el sector, pero la revelación la tuve hace aproximadamente 2 meses, cuando subí al piso 40 de la Torre Colpatria, a la Sociedad Colombiana de Agricultores, y descubrí que la Oficina de Investigación Económica está cerrada con llave y allí tiene un montón de cajas guardadas. El sector agrícola colombiano, no nos digamos mentiras, le ha faltado empresarios también. Y entonces la tarea, ministro, es cómo incentivar una historia empresarial exitosa en el sector agrícola. Allí está, dijéramos, la gran dificultad. Uno puede hablar de los estímulos que se necesitan, de este discursito que hemos venido repitiendo por más o menos 20 años, que hay que movernos de los subsidios directos a los bienes públicos, que hay que incentivar la investigación y desarrollo. Pero el gran reto del sector agrícola, que pasa, yo lo creo como el presidente Gaviria, con expandir la frontera agrícola, pero no solo eso, presidente. Yo creo que ese otro diagnóstico repetido, que se da por primera vez en el país en el año 1949, cuando viene aquí la misión del Banco Mundial, liderada por Lochin Kerry, donde se dijo por primera vez que las mejores tierras de Colombia estaban ocupadas en la ganadería extensiva y que era necesario volverlas más productivas. Hemos repetido lo mismo, se repitió lo mismo en el año 60 con la Operación Colombia, y ha sido una letanía persistente en todos nuestros planes de desarrollo. Y seguimos así, con la oficina de la SAC cerrada con llave, guardando cajas y esperando que aparezca una historia empresarial exitosa en nuestro sector agrícola. Mientras tanto, no solo la preocupación viene del sector agrícola, sino que también viene del sector manufacturero, que ha venido creciendo a algunas tasas importantes, o creció en una época, pero miren la comparación con Brasil. Última década, 100 año 2000, esta es la trayectoria del sector de manufacturas en Brasil, y aquí aparece la de Colombia bien por debajo. Entonces podríamos, ministro, terminar el año 2020 con un sector minero muy grande, macrocéfalo de alguna manera, con la única locomotora que funcione. Como la economía puede crecer incluso a tasas del 5 o 6%, motivada por un consumo interno dinámico que podría seguir creciendo si se maneja bien la macroeconomía de corto plazo, podríamos terminar con una estructura económica en Colombia que rompe con ese pasado que orgullosamente tuvo este país, de tener una economía medianamente diversificada. Entonces yo creo que este es un riesgo que no podemos subestimar, el riesgo de una transformación estructural perjudicial o negativo. Y yo creo que Juan Carlos, el ministro, lo tiene claramente en la cabeza, pero me encontré, y les voy a mostrar una grafiquita, hace parte del último artículo que escribí, una cosa rara.